a escuchar la conferencia de hoy, que en realidad es la segunda parte de la que hicimos el jueves pasado. Era sobre Catalina de Medici y hoy vamos a hablar sobre la matanza de la noche de San Bartolomé, que, bueno, ocurrió el 24 de agosto de 1572 durante el largo periodo de gobernanza de Catalina de Medici y fue el hecho más importante de esa época. Ocurrió durante el reinado de su hijo, Carlos IX de Valois, y bueno, fue un hecho muy sangriento y que marcó de forma indeleble toda esta época en Francia. Nuestro ponente de hoy es sobradamente conocido de todos, totalmente involucrado e implicado en la Universidad Popular Carmen de Michelena, fue tesorero nuestro, presidente, doctor en ciencias físicas. Hoy sería, o será, la 10ª conferencia que nos va a regalar. La mayoría de ellas han sido con temas de su propia profesión, sobre el tema nuclear y de radioactividad, pero también, como él dice, se confiesa un enamorado de la historia y nos ha dado algunas también muy importantes sobre Madame Curie y Leonor de Aquitania, que como soy cotilla también tiene una cantidad tremenda de visitas en el canal de nuestra Universidad Popular en YouTube, tiene 20 y tantas mil, y es más de lo que debería decir. Cuando quieras, Vicente, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena, que procuraré abreviar un poco más que la primera parte, que fue excesivamente larga. Esta segunda parte, como ya ha dicho el presentador, va a estar íntegramente dedicada a describir la matanza de la noche de San Bartolomé, un suceso crucial en la historia de Francia. En muchos tratados de historia se podría encontrar una descripción más o menos en estos términos. La noche del 24 de agosto de 1572, noche de San Bartolomé, se levantó con un toque de campanas que llamaban al pueblo católico a la venganza contra los hugonotes que fueron pasados a cuchillo por miles, primero en París durante unas semanas y después en el resto de Francia durante 3 meses más. Al menos murieron en esa matanza 100.000 hugonotes. Francia era un baño de sangre a manos de la pérfida asesina Catalina de Médicis. Esta es más o menos la imagen estándar de Catalina de Médicis, producto fundamentalmente, no solo de ello, pero fundamentalmente de este suceso universalmente conocido como la matanza de la noche de San Bartolomé. No pueden asignarse a Catalina de Médicis todas las responsabilidades de ese suceso, así que voy a intentar poner un poco de claridad en todo lo sucedido y aproximarnos con un poco más de rigor y veracidad a los hechos. En realidad, los hechos iniciales se producen en el espacio de tiempo muy breve, de 2 semanas, entre el 10 y el 24 de agosto de 1572, y el comienzo iba a ser, en principio, un evento festivo por todo lo alto, que era la boda entre la tercera hija de Catalina, Margarita de Valois, o la reina Margot, que se iba a casar con Enrique de Navarra, el heredero del trono de Navarra. Este hecho, como digo, propició que se iba a celebrar en París, y se celebró en París, y había para tal evento una movilización de gente extraordinaria, no tanto como lo que recientemente ha ocurrido con Carlos III de Inglaterra, pero bueno, también muy abundante. La verdad total de todos estos hechos no se conocerá nunca, porque desgraciadamente hay pocos documentos que muestren o que nos ofrezcan versiones más o menos objetivas. Pero de todos modos, entre lo que he dicho al principio y la realidad,
hay un gran trecho. Para situar las cosas, primero vamos a establecer cuál fue la magnitud de la matanza y las repercusiones históricas. En cuanto a la magnitud de la matanza, hay una discrepancia absoluta de datos dependiendo de las fuentes. Evidentemente, si son fuentes hugonotes, amplían y aumentan extraordinariamente el número, y incluso hay fuentes hugonotes que los establecen en mucho más de 100.000, ¿no? Si las fuentes son católicas, pues evidentemente intentan reducir la magnitud, y algunos pues hablan de apenas 2.000 o 3.000. Para que os hagáis una idea, la Wikipedia, a la que todos consultamos de vez en cuando, la sitúa actualmente, si entráis en la Wikipedia, os dirán que el número de muertos se sitúa entre 10.000 y 20.000. Comparando las múltiples cifras que hay sobre todo esto, yo creo que la cifra máxima de muertos podría situarse entre 40 y 50.000. Hay un dato interesante, y es que una obra clásica de los calvinistas, que es el Martirologio de los calvinistas, que se escribió en 1582 y que intentaba establecer en aquel momento el número de mártires hugonotes que había habido, pues habla de 15.168 víctimas. Luego, a lo largo del tiempo, esa cifra los hugonotes, como digo, la ampliaron hasta más de 100.000. Evidentemente que una cifra de alrededor de 40 o 50.000 personas asesinadas en poco tiempo es escalofriante. Pero por tener un término comparativo, yo diré que eso es equivalente a los muertos que hubo en la Revolución Francesa durante los meses del terror. Es decir, esos meses en los que indiscriminadamente se suponía que se hacía un juicio contra ellos y acababan todos en la guillotina, pues también al final hubo ese número de fallecidos. Las repercusiones de este hecho fueron múltiples. La primera y fundamental es que Catalina acabó siendo durante 400 años como la leyenda de la Reina Negra, y no se libró de eso hasta muy recientemente. Incluso hoy en día hay muchísimas personas, sobre todo en Francia, que piensan que efectivamente Catalina fue un personaje nefasto. Esto, como ejemplo, os pongo esta caricatura en la que veis aquí a Carlos IX, el rey en el momento de los hechos, y han pintado aquí a Catalina como una especie de bruja que está detrás de su hijo y está, digamos, intoxicando su pensamiento e induciéndole a cometer eso. Este fue, como digo, uno de los efectos principales de este hecho de la matanza de la noche de San Bartolomé, pero luego hubo otro también muy importante, y es que todos estos hechos a la larga propiciaron la llegada de Enrique IV como primer Borbón a la corona francesa. Enrique IV, en 1593, llegó a un acuerdo con Felipe II, que era el que sostenía la Liga Católica en Francia contra los hugonotes, y pactó con él su conversión al catolicismo a cambio de que Felipe retirase sus tropas. La conversión de Enrique IV, que no fue la primera que hizo, sino ya había habido otra anterior de la que hablaré, fue una conversión puramente política y de conveniencia. Es decir, Enrique IV siguió siendo durante toda su vida un hugonote convencido, y durante todo su reinado le dio una amplia libertad de movimientos a los hugonotes, hasta el punto de que en 1598 publica el Edicto de Nantes, en el cual concede a los hugonotes una amplia libertad de culto. Este es un sello que sacó el Estado francés en 1998 en el centenario del Edicto de Nantes, que por otra parte acabó con las guerras de religión. Pero de todos modos,
aunque eso propició, como digo, en un primer momento una gran libertad de acción de los hugonotes, también hay que decir que a lo largo del tiempo esto se le fue de las manos y volvió para atrás, en el sentido de que cuando en 1610 Enrique IV es asesinado y le sucede, hace de reina regente María de Médicis, su segunda mujer, pues María de Médicis, que era católica ferviente, tuvo durante su reinado que perseguir de manera muy intensa a los hugonotes que estaban cada día más crecidos. Y su hijo, Luis XIII, que le sucedió, le pasó lo mismo, es decir, tenía que estar cortándole las alas a los hugonotes continuamente porque estaban, ya digo, prácticamente equiparándose con los católicos en todos los... Quien acabó finalmente con todo esto fue este señor, Luis XIV, el rey Sol, que con el edicto de Fontainebleau en 1685, o sea, unos 90 años después del edicto de Nantes, abolió el edicto de Nantes, prohibió el calvinismo en toda Francia y provocó el exilio de numerosísimos hugonotes. Este es un cuadro de la época en la que se puede ver el exilio de los hugonotes que se afincaron fundamentalmente en Inglaterra, en los Países Bajos y en Alemania. Bien, vamos a situar ahora los personajes principales que intervienen en todos estos hechos y sobre todo cuál fue la sucesión de los hechos para entender un poco mejor por qué se llegó a esta situación. Entre los personajes tenemos, por supuesto, a Catalina de Médicis, de la que ya hablamos el jueves pasado y no voy a volver a insistir, pero tenemos también como personaje muy principal a este señor de la izquierda, el almirante Coligny, del que también hablamos la semana pasada, pero para recordaros rápidamente la personalidad y la figura de este señor, el almirante Coligny, diremos que este Coligny era sobrino del condestable Anne de Montmorency. El condestable era el jefe supremo de las fuerzas reales y este Anne de Montmorency, que tenéis a la derecha, era tío del almirante Coligny. Este señor Montmorency estuvo de condestable con Francisco I inicialmente, después con su hijo Enrique II y hasta con el siguiente rey Francisco II a la muerte de Enrique II. Digamos que durante muchísimos años fue el factotum del ejército real. Y justamente durante el reinado de Enrique II, el marido de Catalina de Médicis, este señor influyó en el rey para que nombrase a su sobrino Coligny como almirante, es decir, jefe de la Armada francesa. No solo eso, sino que Coligny en esa época, que todavía era católico, o por lo menos lo simulaba, tuvo tal confianza en él, Enrique II, que le envió como embajador a negociar con Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania, a negociar con él en sus últimos años la devolución de una serie de plazas fuertes que se había apropiado Carlos V en sus batallas contra Francia, en el este de Francia, colindante con Alemania. Pero de todos modos hay que decir también que a lo largo de esta historia y antes de llegar a 1572, Coligny se había hecho fuerte en el puerto de La Rochelle. La Rochelle esta es la entrada del puerto de La Rochelle, que como veis está flanqueada por dos grandes torreones. Era una plaza fuerte e inexpugnable por tierra y por mar. Y este era el centro de operaciones de Coligny. Desde aquí,
Esta es una imagen que desde ahí no sé si vais a ver mucho, pero que es una representación gráfica de cómo estaban extendidos los hugonotes a lo largo del territorio de Francia. Estaban extendidos fundamentalmente a lo largo de la costa oeste, la costa atlántica, y La Rochelle está aquí en el centro, y este era el centro de operaciones de Coligny. Luego también tuvo una gran densidad de hugonotes el sur de Francia, sobre todo en la zona del Béarn próxima a la Navarra francesa, y el Languedoc, la Provenza y todo esto. En cambio, todo el centro y el este, salvo la ciudad de Lyon, que era una ciudad comercial importante, en el resto no había prácticamente hugonotes. Y París era plenamente católica, estaba dominada por los Guisa, que eran prácticamente virreyes dentro de París. Pues bien, desde este reducto de La Rochelle, Coligny, con sus tropas, enviaba continuamente naves francesas llenas de hugonotes a colonizar la Florida, la península de Florida en América, que en aquellos momentos era posesión española. Al mismo tiempo, desde La Rochelle ejercía una actividad corsaria muy importante contra los barcos españoles que volvían llenos de riqueza desde América, y eso le servía, junto con el comercio que establecía también desde este enclave, eran las fuentes de financiación fundamentales de las fuerzas hugonotes. Hasta tal punto llegó a ser poderoso, Coligny consiguió en La Rochelle tener un ejército propio, hasta el punto de que en 1570, 2 años antes de la matanza de San Bartolomé, las fuerzas de Coligny, desde aquí, desde La Rochelle, fueron hasta París y asediaron París durante varios meses, hasta obligar a Catalina a firmar entonces el conocido La Paz de Saint-Germain, que les concedía a los hugonotes muchísimas prebendas. Pues bien, otro de los personajes que influyen en todo esto es Enrique de Valois, duque de Anjou en aquellos momentos, que después será el rey Enrique III, el último Valois. Pero ese señor tiene un papel en la noche de San Bartolomé porque en esos momentos era el condestable de Francia. Es decir, que cuando Catalina, a la muerte de su hijo Francisco II, consigue la regencia, manda a Montmorency a la jubilación, lo jubila, lo manda a la reserva y pone a su hijo Enrique Valois como nuevo condestable. Es decir, que en esos momentos este era el jefe de las tropas reales. Otro de los personajes que aparecen aquí es Enrique I, segundo príncipe de Condé. Este príncipe de Condé era, junto con Coligny, el caudillo, otro de los caudillos de los hugonotes, y estuvo también en ese momento, en todos esos momentos. Tenemos también a Enrique I, duque de Guisa, es el segundo duque de Guisa, hijo del primer duque de Guisa que había sido asesinado por Coligny en Orleans, y a Luis II de Lorena, cardenal de Guisa. Estos eran los líderes de los católicos en ese momento, y sobre todo Enrique tuvo un papel fundamental en la matanza de la noche de San Bartolomé. Y tenemos por fin también al novio de la boda, a Enrique de Borbón, que sus padres eran Juana de Albret y Enrique de Borbón Albret,
y que a la muerte en ese momento, en 1572, Enrique de Borbón había muerto ya, y entonces Enrique de Borbón, rey de Navarra y de Francia, era en esos momentos el potencial heredero de la corona en el caso de que los Valois no tuviesen descendencia masculina, que por ahí iban los tiros, y todavía faltaban 14 años hasta que acabase todo esto, pero ya se veía que los Valois no tenían pinta de conseguir descendencia masculina. Pues bien, los hechos empiezan, como he dicho antes, el 10 de agosto, con los actos para la boda entre Enrique de Borbón y la reina Margot. Margot, a ver dónde está. Catalina había estado durante más de un año intentando convencer a Juana de Albret para que se casase su hijo, hugonote, con su hija Margot, que era católica, evidentemente. La reina de Navarra, Juana de Albret, se negaba en rotundo a este acto de conciliación que pretendía Catalina de Médicis, uno más dentro de toda su carrera, y con el cual pretendía conciliar las dos posiciones, hugonote y católico, con un enlace matrimonial que pusiese fin a ese estado de guerra civil permanente que había en Francia a causa del enfrentamiento entre católicos y hugonotes. Bien, y bueno, me gustaría ahora hacer una referencia rápida al enfrentamiento especial entre Catalina y Coligny. Nunca le gustó a Catalina la figura de Coligny, siempre lo vio como un personaje ambicioso, muy inteligente, era también un gran militar, y Catalina le bailaba el agua, le guardaba el aire, le tenía mucho respeto, le consideraba una persona, como digo, peligrosa. Pero es que en el año 1567, Coligny, con sus esbirros, había intentado secuestrar a la familia real en Meaux, un intento que afortunadamente fue fallido, y del cual Coligny se libró huyendo, pero Catalina le había condenado a muerte a causa de este intento de secuestro de la familia real. A pesar de eso, cuando Carlos IX sube al trono, poco después, Coligny se las arregla para hacer un acercamiento al rey y hacerse muy amigo de él. De manera que, a pesar, de ese intento de secuestro, Coligny era uno de los favoritos del rey Carlos IX. Y además, como era el almirante de Francia, seguía siéndolo a pesar de su rebeldía, pues formaba parte de la corte real y sobre todo del Consejo Real. Entonces, todo eso no le gustaba en absoluto a Catalina, que siempre tenía reservas sobre él, y sobre todo porque se daba cuenta de que tenía un gran predicamento ante su hijo Carlos IX. Por otra parte, Coligny y Catalina discrepaban de manera total en la política frente a España. Coligny odiaba, digamos, de manera absoluta a España y a la monarquía de Habsburgo, en aquellos momentos con Felipe II, y lo mismo que con España tenía unas diferencias fundamentales con el papado. Es decir, de manera que, como he dicho antes, siempre que podía establecía una serie de acciones para perjudicar en la medida de lo posible a la monarquía española, a Felipe II.
mientras que la posición de Catalina era intentar la conciliación con España, y de hecho ella había sido la que había negociado en 1559 la boda de su hija Isabel de Valois con Felipe II. Por desgracia, cuando llegamos a 1572, Isabel de Valois ya había muerto, y por tanto digamos que la proximidad entre Catalina y Felipe II se había enfriado notablemente a causa de la muerte de su hija. Ya no tenía la entrada que tenía antes. Bien. Antes también de los hechos de la matanza, Coligny había tenido varios episodios de ayuda en los Países Bajos a favor de los flamencos, que eran también calvinistas. Y ya llevaba varias veces en que intentaba convencer a Carlos IX para que el ejército francés se enfrentase con los españoles en los Países Bajos. Eso a Catalina la enervaba por encima de todo. Hay que tener en cuenta que en esos momentos, a nivel de Europa, había un dominio muy importante de Felipe II. Toda España y Portugal pertenecían a Felipe II, también todo el norte, el sur de Italia, Cerdeña, el milanesado, el francocondado, los Países Bajos. Y claro, Felipe II estaba rodeado de hugonotes por todas partes, en toda esta zona, estaba también en todo el sur de los Países Bajos, y eso a él, dentro de la política que intentaba llevar, le enervaba considerablemente, porque estaba convencido de que el desenlace final de ese enfrentamiento entre católicos y hugonotes en Francia es el que determinaría lo que iba a ocurrir entre España y los Países Bajos a causa de sus diferencias también con los hugonotes. Catalina siempre vio a Coligny como un hombre listo y capaz, de una gran ambición, y que había conseguido crear alrededor de La Rochelle y en gran parte de la costa atlántica francesa una especie de reino independiente, en el que era jefe indiscutible, con dominio hugonote total y al margen por completo de la obediencia real. Ya he dicho antes cómo Coligny en 1570 había conseguido sitiar París durante varios meses con su ejército. Y Catalina también podía sospechar que por la mente de Coligny podía pasar la tentación de rebelarse contra el débil poder real y erigirse con el poder en toda Francia, repitiendo a nivel nacional el éxito hugonote que había conseguido en La Rochelle, y Catalina no estaba dispuesta a consentirlo de ninguna manera. Vamos a ver ahora rápidamente la sucesión de los hechos, cómo se produjeron los hechos. El 10 de agosto de 1572 se celebra un Consejo Real en el Louvre. Ya había empezado a llegar numerosas personas a París para la boda, y se celebra un Consejo Real. Y en ese Consejo Real Coligny plantea sin ninguna reserva que Francia debe invadir los Países Bajos con el ejército real, e intenta convencer a Carlos IX de que eso le va a propiciar a él un notable éxito y le va a situar por encima de todos. Los miembros del Consejo Real pues se plantean en una situación que no saben qué decir, no les gusta el tema, hasta que Catalina de Médicis tiene que intervenir y dice que de ninguna manera, que aquello le parece una barbaridad, que no entiende cómo Coligny se atreve a hacer esa propuesta, y se planta, en definitiva. Como Carlos IX tenía una gran dependencia de lo que decidiese su madre, pues entonces efectivamente, con el apoyo del resto del Consejo Real, que no veía para nada claro la propuesta de Coligny, le niega esa posibilidad a Coligny. Se acaba el Consejo, pero
Catalina sale muy enfadada del consejo por esa falta de energía y de voluntad de su hijo de oponerse al plan que le había propuesto Coligny. Y le dice a su hijo, cuando acaba el consejo, que se va de París, que no quiere estar esos días allí porque está muy enfadada, y se va a ver a su hija Claudia de Valois, duquesa de Lorena, que estaba cerca de París, ya hospitalizada, y de hecho moriría pocos meses después de esta visita. Catalina está fuera, también en esos momentos se ausenta Coligny, porque quiere asistir a la boda de su amigo y compañero, el príncipe de Condé, el que, digamos, era también caudillo de los hugonotes junto con él, y que se casaba en esos días fuera de París. Uno de los pocos testigos presenciales que dejaron por escrito datos e impresiones sobre la matanza de San Bartolomé, este señor, el mariscal Tabans, que también estaba en el Consejo Real, era el jefe de las tropas de tierra, mariscal Tabans escribió sus memorias 20 y tantos años después de los sucesos de la matanza. Y es junto con Margot, que escribió también sus memorias, pero 40 y tantos años después de la matanza, estos dos, Tabans y Margot, son los dos únicos que dejaron por escrito documentos en los que explicaba algo de lo que había ocurrido. Pues bien, Tabans en sus memorias escribe que Catalina y su hijo Enrique, el duque de Anjou, a la salida de ese Consejo Real, habían hablado entre ellos y habían decidido que tenían que matar a Coligny, que mientras no matasen a Coligny, la insubordinación de los hugonotes seguiría hasta el infinito. Eso había confirmado a Catalina en su idea de que Coligny se había convertido con el tiempo en una especie de héroe bíblico llamado a conducir a su pueblo elegido, los hugonotes, y desde La Rochelle, que era un estado financieramente independiente, solo necesitaba ampliar su dominio y sentía que su misión era ayudar a un rey débil y cautivo de su madre y consejeros en la gobernación de Francia, una Francia que sería hugonote en el futuro. Es decir, Catalina pensaba que el plan secreto de Coligny era hacerse el consejero íntimo del rey, apartar a Catalina de las decisiones reales y poco a poco ir consiguiendo que el rey aceptase que los hugonotes tenían todo derecho a moverse y a actuar en Francia, hasta conseguir incluso que toda Francia fuese hugonote. Esa era la creencia de... Bien, con ocasión de esta boda se habían reunido en París un número considerable de hugonotes. Pero Catalina no llegaba a sospechar el alcance de lo que se estaba preparando, hasta que el día 15 de agosto, cuando vuelve Catalina de visitar a su hija Claudia, se encuentra con que el duque de Alba le está esperando porque tiene urgencia en hablar con ella. Le pide audiencia y Catalina se la concede inmediatamente, y entonces estalla la bomba. El duque de Alba informa a Catalina de que, según informes totalmente creíbles de sus espías en los Países Bajos y en Francia, Coligny tiene un plan secreto para hacerse con el control de Francia, vamos. Lo que le dice el duque de Alba es que el plan secreto de Coligny tiene fundamentalmente tres pies.
El primero es que ha desembarcado en París del orden de 10.000 hugonotes, todos ellos armados. Armados no solo con espadas, que las llevaban por la calle, era legal, sino también con muchos de ellos con pistolas y arcabuces. Que además Coligny tiene en los alrededores de París preparados hasta un ejército de 20.000 hugonotes, con fuerzas especiales de caballería y de artillería, y su plan era que al acabar la boda de Margot y Enrique, se unirían los 10.000 hugonotes que ya estaban en París con los otros 20.000 que estaban fuera y marcharían conjuntamente como un ejército hacia la frontera de los Países Bajos, donde ya estaban asentados entre 3.000 y 5.000 hugonotes preparados para la invasión de todo eso. Al mismo tiempo, el duque de Alba le recuerda a Catalina el gran error que había tenido de no hacerle caso cuando habían tenido la entrevista en Bayona, en el año 6 años antes, cuando le avisó de que Coligny estaba mandando expediciones de hugonotes a la Florida, estaba teniendo una actividad corsaria, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, eso Catalina no hace más que convencerla o confirmarla en todas las sospechas que tenía anteriormente. Y si inicialmente su plan de eliminar a Coligny no tenía fecha concreta, y por supuesto Catalina no quería estropear la boda de su hija con ese acto, más adelante tendría, pero ante la información que le ofrece el duque de Alba, llega al convencimiento de que eso no puede esperar. No va a fastidiar la boda de su hija, pero actuará de manera inmediata para impedir que Coligny llegue adelante sus planes. Lo primero que hace Catalina es reunirse con Ana d'Este, la duquesa de Nemours, que era muy amiga suya desde hacía tiempo. Esta duquesa de Nemours era la mujer del primer duque de Guisa, al que había asesinado Coligny, 9 años antes. Desde entonces, tanto la duquesa de Nemours, la esposa del primer duque de Guisa, como Enrique I de Lorena, segundo duque de Guisa, que era hijo del primer duque, tenían desde entonces entre ceja y ceja la fijación de eliminar a Coligny con aquello del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? La venganza familiar. De manera que Catalina ve a su amiga, la duquesa de Nemours, que se había desplazado a París también para la boda de Enrique y Margot, le cuenta lo que le acaba de decir el duque de Alba, y a la duquesa de Nemours evidentemente le dice: a ese hombre hay que quitarlo de en medio cuanto antes. Automáticamente se lo cuenta también a su hijo, el duque de Guisa, y entonces entran ya en acción los Guisa en todo este tema. Paralelamente con esto, la situación en París era muy violenta, porque no eran media docena los que estaban, eran, como digo, del orden de 10.000 hugonotes. Una parte de ellas, importante, se alojaba en el Palacio del Louvre. Todos los altos nobles, etcétera, pues les habían ofrecido como alojamiento el Palacio del Louvre, que es el actual Museo del Louvre, pero que en aquella época era el Palacio Real. El resto se había agenciado distintos alojamientos en toda la ciudad de París. Pero esta presencia continua de hugonotes por las calles con sus espadas estaba empezando a calentar los ánimos entre la ciudadanía parisina, que no podía olvidar que 2 años antes Coligny los había tenido sitiados y se las había hecho pasar bastante mal, ¿no? De manera que a eso se añadía el que los curas católicos sermoneaban en contra de la invasión hugonote de la ciudad,
continuamente a sus creyentes. Bien, a pesar de todo eso, llegamos al día 16 y se celebra la boda. La boda tiene un carácter, primero, la boda tiene dos partes, una el día 16 y otra el día 18. El día 16 es, por decirlo así, la boda de puertas afuera, no la religiosa, en la cual pues se organizan los festejos correspondientes de bailes, cenas y tracas, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, una imagen de lo que fue el baile de celebración de ese primer esponsal del 16 de agosto. Este es un detalle de ese cuadro en el que podéis ver aquí a Catalina de Médicis con su tradicional traje negro, a Carlos IX como rey, a Margot bailando con su marido, que aquí lo he cortado, y aquí enfrente está Coligny. Es decir, que Coligny seguía, aquí todo el mundo seguía, digamos, manteniendo su comedia. La tragedia iba por dentro, pero externamente todo se desarrollaba según lo establecido. Bien, el día 18 se realiza la ceremonia religiosa de la boda. Y esa ceremonia, como resulta que es entre un hugonote y una católica, pues tiene también dos partes. La primera parte se realiza en la explanada delante de Notre Dame, con un estrado importante, y allí digamos que se hace otro simulacro de boda, porque no puede ser el simulacro, entre los dos cónyuges, Margot y Enrique, en presencia de testigos de una parte y de otra. Y a continuación entran en la iglesia, en Notre Dame, para la ceremonia religiosa propiamente. La ceremonia la iba a oficiar Carlos, cardenal de Borbón, que es el único Borbón que se mantuvo fiel al catolicismo durante todo este episodio. El resto de la línea borbónica eran todos hugonotes. Carlos de Borbón, como católico, no quería oficiar la ceremonia porque objetaba que era una ceremonia entre dos personas con creencias religiosas contrapuestas y enfrentadas y que necesitaban una dispensa papal. Bueno, pues no, ningún problema, porque aparecieron unos papeles que eran evidentemente falsos con la dispensa papal. Así que la cosa siguió adelante. Bueno, no sé si recordaréis que cuando se casaron Isabel la Católica y Fernando el Católico hubo un caso similar. Necesitaban una dispensa papal que no llegaba y simularon que había llegado y se celebró la boda, ¿no? O sea que... Entonces, cuando todos los invitados, los principales, entran en la Catedral de Notre Dame, evidentemente no podía entrar todo el mundo, Coligny se queda en la plataforma que habían establecido para la primera parte de la ceremonia y se queda con Enrique de Navarra, el novio. El novio no podía entrar en la iglesia porque no era católico y el que le representa es precisamente Enrique, el hijo de Catalina, el que será luego Enrique III. Es el que representa a Enrique de Navarra en la ceremonia religiosa que se está celebrando en el interior. Y mientras se celebra la ceremonia religiosa en el interior de Notre Dame, aquí, Coligny está hablando abiertamente mientras sucede o pasa el tiempo. Está hablando con Enrique de Navarra, eran muy amigos, porque los dos eran hugonotes, y entonces Coligny parece que en un momento determinado ve que alrededor suyo el pueblo de París esgrime un montón de estandartes hugonotes que habían sido
capturados por los católicos en los distintos enfrentamientos de las guerras de religión que se iban sucediendo. Este era el emblema oficial de la Iglesia reformada, de los hugonotes, que estaba en esos estandartes. Y entonces Coligny le dice en voz alta a Enrique III: todos esos estandartes que ves aquí, dentro de poco serán sustituidos por unos mucho más próximos a nosotros. Eso lo oyeron los que estaban más cerca de la plataforma y rápidamente se difundió hacia toda la población de París, lo cual parece que confirmaba el hecho de que Coligny tenía un plan preestablecido para en poco tiempo hacerse con el poder. Bien. Con lo cual llegamos al momento crítico. Entre los Guisa, Catalina de Médicis y Enrique, el que será Enrique III, Enrique, el duque de Anjou, se reúnen y deciden que hay que matar a Coligny ya y establecen que eso va a ser el 22 de agosto. Para eso establecen un plan que consiste en que Coligny no se había querido alojar, a pesar de que estaba invitado a ello, en el Palacio del Louvre. Se alojaba en un palacete en la Rue de Béthysy, que estaba apenas a 500 metros del Louvre. Él lo había alquilado así porque no quería entrar en el Palacio del Louvre. Entonces, justamente, son casualidades de la vida, enfrente del palacete que ocupaba Coligny, la casa de enfrente era propiedad de los Guisa, aunque estaba habitada por otros que no tenían nada que ver con los Guisa. El plan entonces de los Guisa es que un sicario suyo, que ya había hecho trabajos para él, se apostaría en el interior de la vivienda desde el primer piso y desde la ventana de enfrente, que quedaba a 5 metros de la entrada del palacete, le dispararía con un arcabuz cuando llegase Coligny a su palacete. A todo esto, el día anterior Coligny seguía insistiendo en convencer al rey para que aprobase la expedición a los Países Bajos. Y como el rey afortunadamente seguía diciendo que no, Coligny amenazó con abandonar París y comentó que su partida, su huida de París, podría llevar a una guerra civil en lugar de su campaña en el exterior. Más o menos venía a decir: si no quieres ayudarme en esa invasión de los Países Bajos, a lo mejor eso te cuesta una guerra civil. Bueno, pues el día 22, cuando Coligny vuelve otra vez al Palacio del Louvre, porque se ha vuelto a convocar Consejo Real y va con la intención de volver con la matraca de la invasión de los Países Bajos. Pero se encuentra con que el rey Carlos IX todavía no se ha levantado. Y el Consejo no se ha levantado porque ha estado de fiesta con los festejos de la boda. La noche anterior se acostó muy tarde. Y entonces resulta que el Consejo Real se va a celebrar con la presidencia de su hermano Enrique, el duque de Anjou. Eso a Coligny no le interesa para nada y se larga del Palacio del Louvre y se va andando hasta su palacete. Ese es el momento en el que teóricamente se va a producir el asesinato de Coligny, pero que resulta ser un atentado frustrado por una circunstancia que ni por lo más remoto se podía imaginar nadie. Resulta que cuando Coligny, que va leyendo unos papeles, se acerca al palacete de la Rue de Béthysy, nota que su zapato está desatado, que se le está soltando. Y justo cuando está a punto de entrar en su casa, se agacha para atarse el zapato. Es el momento en el que el esbirro de los Guisa dispara al arcabuz, falla el disparo, que no es mortal, sino que hiere a Coligny únicamente en el brazo izquierdo y lo deja tumbado en la calle.
Todos estos hechos se conocieron muy mal y se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. Y de hecho aquí os he traído una imagen, un grabado de época posterior que intenta reflejar ese momento del atentado fallido contra Coligny. Entonces veis aquí, este es el palacete teóricamente de Coligny, y aquí la casa de enfrente, propiedad de los Guisa, que ya han evacuado a los que estaban viviendo allí, y está apostado aquí el esbirro con su arcabuz que dispara, y nos han mostrado a Coligny a caballo, que está llegando al palacete a caballo. Eso no es cierto. Coligny iba andando, y falló el atentado por esa circunstancia que he dicho del zapato, que parece un poco de broma, pero fue así. Este grabado presenta lo que pasó 2 días después en este palacete donde estuvo refugiado Coligny, y pues lo asaltaron y lo asesinaron entonces sin más remedio. Evidentemente los que estaban siguiendo a Coligny, una parte lo introdujeron en su palacete, lo metieron en la cama, y otros pocos fueron rápidamente al Louvre, que como digo estaba al lado, a avisar al rey de que se había producido el atentado contra Coligny. El rey envía inmediatamente a su médico, y el médico interviene a Coligny, le corta 2 dedos, que tenía prácticamente, le amputa 2 dedos, que tenía muy dañados, y le estabiliza. Entonces el médico vuelve al Louvre, le dice a Carlos IX que de momento no hay riesgo de muerte, que no se preocupe. Otra parte de los acompañantes de hugonotes de Coligny entran rápidamente, nada más producirse el atentado, entran en la vivienda desde donde se había realizado el disparo, y encuentran todavía el arcabuz humeante, y oyen unos cascos de caballo que el presunto asesino, en este caso no presunto porque estaba clarísimo, ¿no? Está huyendo a caballo, que consigue huir a caballo. Pero poco después pues se descubren que la vivienda es propiedad de los duques de Guisa, y entonces atan cabos, y evidentemente dice, bueno, aquí blanco y en botella, ya me dirá usted qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ese estado de preguerra o de levantamiento que hay en todo París se exacerba hasta el máximo, porque evidentemente la noticia del atentado fallido corre como la pólvora en todo el mundo entera, y los curas lanzan sermones incendiarios con acusaciones de que el rey protege a los herejes, por haberle mandado a su médico y tal, que hay también insultos contra Catalina por el edicto de Saint-Germain que había firmado anteriormente, la paz de Saint-Germain, y paralelamente los católicos elaboran listas de los hugonotes principales que estaban alojados en los distintos palacetes de París. Bueno, la imagen. Bien, se reúne un consejo de guerra con la gente más cercana a los planes de eliminar a Coligny, donde están el mariscal Tabans, el canciller Mirague y Catalina y tal. Y entonces deciden provocar una batalla en París en la que además de Coligny sean también víctimas los principales nobles y capitanes hugonotes alojados en París. Lo que pretendían era quitar de en medio a los principales dirigentes hugonotes que habían ido a la boda de su príncipe de Navarra, y de esa manera abortar los planes de todos estos.
Todavía la noche del 23 tuvo lugar una cena para mantener las apariencias, y en esa cena uno de los dirigentes hugonotes se encaró con Catalina y le dijo: los miembros de esta nueva religión no se cansarán hasta que haya llevado ante la justicia a los criminales autores del atentado. Con lo cual el espectáculo acabó con las pocas dudas de Catalina, porque tenía dudas de lo que se quería hacer, y decidió que el plan debía de ejecutarse de inmediato. Es entonces cuando van a ejecutar el plan, pero tienen un problema, porque todo eso lo han concertado sin conocimiento ni autorización del rey Carlos IX, que está en la inopia y que no sabe qué es lo único que sabe es que ha habido el atentado, ha mandado a su médico, ha visitado al enfermo, etcétera, etcétera, pero no sabe en realidad qué ha pasado. Y entonces, la tarde del 23, deciden mandar una embajada de los personajes principales de la corte cercanos al rey para informarle de lo que está pasando. Uno de los próximos al rey, el mariscal Reig, le cuenta inicialmente al rey que tanto él como toda su familia corrían un gran peligro, ya que los hugonotes creían que el rey había aprobado el asesinato del almirante y estaban preparándose para esa misma noche con un levantamiento armado en París y en todo el reino. Esa es la versión, digamos, que le transmite este emisario Reig, que tenía una gran cercanía a Carlos, al rey, y era una persona con un carácter tranquilo. A continuación entran en la habitación del rey tanto Catalina como su hijo, el duque de Anjou, y otros consejeros reales. Y insisten sobre todo en la propuesta de atrevimiento de Coligny de declarar la guerra a España, desafiando tanto al rey como al Consejo Real. En medio de todo eso, al final, el rey Carlos IX aceptó el plan de matar a todos los hugonotes importantes que estaban en París, incluido Coligny, pero salvando a los príncipes de la Casa de Borbón, a quienes se les salvaría la vida y se les obligaría a jurar de la fe protestante bajo pena de muerte. Tanto le insistieron a Carlos IX sobre todos estos hechos, que el rey, ya exasperado, en ese momento lanzó el grito de: entonces matadlos a todos, matadlos a todos. El rey se estaba refiriendo a una lista que le habían llevado con el nombre de los principales dirigentes hugonotes. Se estaba dirigiendo a esa lista que nunca se encontró, y no se sabe si incluía 50 o 100, pero no mucho más allá. Y en ese momento se produce, en la noche, pocas horas después, se organiza todo. Bueno, se organiza todo, en realidad hay muchos historiadores que piensan que aquello ya llevaba organizándose tiempo, porque no se entiende que en unas pocas horas se organizase la matanza que se organizó. Y a las 3 de la mañana, de la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, se produce la matanza de San Bartolomé. Era el día de San Bartolomé. El plan era que a las 3 de la mañana sonarían las campanadas del Palacio de Justicia, y entonces todas las tropas que estaban ya organizadas por los Guisa empezarían la matanza en todo París, y sobre todo en los que estaban alojados en el Palacio del Louvre. Entonces, bueno, aquí el primero que cayó fue Coligny en su residencia de
Esta es una imagen que veis aquí, de cómo los esbirros del duque de Guisa asesinan a Coligny, que lo lanzan por la ventana y le remata el propio duque de Guisa. Con aquello pensaban vengar la muerte de su padre, el primer duque de Guisa. Y a continuación, pues ya empieza la matanza general. Aquello estaba todo ya muy preparado y desde las 3 de la mañana, digamos, o las 4, se produce la matanza indiscriminada. Pero una matanza que no se circunscribe a los 100 o 150 que hubiese en esa lista. La lista famosa que le habían enseñado al rey Carlos IX no apareció nunca. De manera que los historiadores han sido incapaces de establecer cuál era el alcance de la matanza que iban o que pensaban provocar. En principio, Catalina de Médicis era una de las que estaba convencida de que eliminando a 50 o a 100 los principales dirigentes de los hugonotes, aquello se acababa. Pero la interpretación no fue esa. Hubo una interpretación interesada por parte de los Guisa y se provocó una matanza general de todos los hugonotes que estaban allí. Este cuadro, veis anteriormente, es una representación bastante fiable de lo que ocurrió debido a un pintor hugonote, François Dubois, que fue testigo presencial de los hechos y que consiguió salvarse. Huyó de París y consiguió llegar a los Países Bajos y al año siguiente, todavía con la memoria fresca, pintó este cuadro en el cual, por una parte, casi todo parece que es verídico, salvo el hecho de que nos ha pintado aquí a Catalina de Médicis en su atuendo tradicional negro como viuda de Enrique II, y esa es la representación de lo que en aquellos momentos era el Louvre, el Palacio del Louvre, y entonces aquí ha pintado a Catalina de Médicis observando, contemplando una montaña de cadáveres de hugonotes todos desnudos. Esto no fue así. Catalina nunca estuvo presenciando directamente la matanza. Se recluyó en sus aposentos del Palacio del Louvre, pero nunca estuvo fuera. Y esto son distintas imágenes de la matanza, que son detalles del mismo cuadro, en el cual veis aquí hay una representación bastante simple del río Sena. Cualquiera que haya estado en París, pues esto parece un arroyo, un charco, no era así, pero bueno, así lo representa, y hubo del orden de 1.500 o 2.000 cadáveres de hugonotes asesinados que estaban echándose arrojados al río Sena. Bien, la otra parte de la matanza se estaba produciendo en el propio Palacio del Louvre, porque el Palacio del Louvre había, digamos, recibido una cantidad importante de los invitados. Los nobles importantes, aunque fuesen hugonotes, estaban alojados en el Palacio del Louvre. Y esos, pues, como habéis visto en el detalle, esto es el Palacio del Louvre, y como veis aquí aparecen un montón de soldados armados que no dejan salir a nadie y provocan la matanza indiscriminada de todos ellos. Hasta que la reina Margot, esta que aparece aquí, en esta imagen, todos son cuadros del siglo XIX, o sea, 200 y pico años después de la matanza, se opone a que maten a Enrique de Navarra y al príncipe de Condé.
eran los dos Borbones y el rey había dicho que los Borbones serían salvados de la matanza siempre y cuando abjurasen de sus creencias. Evidentemente que Enrique y Condé inmediatamente se convirtieron al catolicismo ipso facto para librarse del asesinato, ¿no? Bien. Este señor, Michel de l'Hôpital, los que estuvisteis en la conferencia anterior del jueves pasado, recordaréis que Michel de l'Hôpital era la persona a la que había nombrado canciller de Francia Catalina de Médicis. Pues este señor, su palacete en París también fue asaltado por los asesinos. Hacía 2 años que ya no era el canciller porque había sido sustituido por Enrique III, el hermano del rey en aquellos momentos, Carlos IX, y el domicilio de este señor, de Michel de l'Hôpital, fue también asaltado por los parisinos. Él no era hugonote de ninguna manera, y lo mismo ocurrió con muchos católicos que eran burgueses importantes, ricos, y digamos que a río revuelto ganancia de pescadores. Ahí los que tenían mucho dinero fueron también objeto de asalto y asesinato. Muchos pudieron huir, pero desde luego el pueblo de París les asaltó y hizo desaparecer todas las riquezas que encontraban en su paso. La tarde del día 24, el rey Carlos IX, horrorizado ante el espectáculo del patio del Louvre, lleno de cadáveres, ordenó detener los asesinatos, pero estos continuaron todavía durante 2 semanas en París y se extenderían. Poco después, a los pocos días, empezaría la misma matanza en los principales centros urbanos de Francia, hasta el mes de octubre. Casi durante 3 meses hubo matanza de hugonotes hasta llegar a esa cifra de 40 o 50.000 que he dicho al principio. Aquí hay otra representación pictórica del siglo XIX, de Debas-Ponson, en la que nos han puesto a Catalina de Médicis en un gesto totalmente altanero, saliendo del Palacio del Louvre y viendo los cadáveres de todos los hugonotes muertos. Esto es una iconografía, una representación totalmente falsa, porque nunca Catalina de Médicis, en todos estos hechos, salió a ver, se recluyó en sus aposentos y nunca salió a ver esto, a pesar de que fue culpada como la principal responsable de todo esto. La matanza continuó en el resto de Francia todo el mes de agosto y hasta octubre de 1572, y hasta llegar a la cifra de muertos que he dicho. 2 años después moriría el rey Carlos IX de una tuberculosis que llevaba arrastrando desde hacía mucho tiempo, y aquí vemos una representación. De nuevo, la iconografía francesa desde esos momentos siempre sitúa a Catalina como la imagen de la perversa, la asesina, la mala, la serpiente italiana que ha salido de la tumba para matar a todos, etc. Esta es una representación más con ocasión de la muerte de su hijo Carlos IX, que, como veis, su esposa Isabel de Austria está abrazando amorosamente a su marido, mientras que la madre, Catalina de Médicis, observa la escena pues prácticamente distanciada, ¿no? Parece que Carlos IX le está acusando desde su conciencia de que ella ha sido la ejecutora de la matanza. Bien, el trasfondo de los hechos
no es difícil de establecer. Por parte de Catalina, las razones de la matanza, de su decisión primero de matar a Coligny y después de aceptar la matanza de la lista. No olvidemos que se había hecho una lista de los principales hugonotes, lista que nunca apareció. Y cuando Carlos IX, exasperado ya en la víspera de la matanza, grita «matadlos a todos, matadlos a todos», se estaba refiriendo a la lista que le habían presentado, no a todos los hugonotes. Luego, la interpretación del matarlos a todos, no se sabe exactamente de quién fue, pero se puede sospechar que fue de los Guisa, evidentemente. Entonces, por parte de Catalina, las razones eran de Estado y tenían que ver con el riesgo de entrar en una guerra abierta contra España y con la defensa de la dinastía Valois, para lo cual ella creía y suponía que Coligny era un enorme riesgo en aquellos momentos. Bien, podríamos extendernos diciendo, bueno, pues que ¿cuáles fueron las razones de hoy? Pues las razones de fondo fueron el proyecto y preparación de Coligny para la intervención de Francia en la guerra de Flandes contra España. También el contexto de las guerras de religión. No olvidemos que esto se produce después de la Tercera Guerra de Sucesión y que la matanza dio lugar a la Cuarta Guerra y todavía habría hasta 8 guerras. Y había también el trasfondo de las luchas por la corona. Eran aspirantes a la corona, la casa de Borbón-Vendôme, de los Guisa-Lorena e incluso de los Montmorency-Chatillon. Y había también una enorme osadía en aquellos momentos y provocación por parte de los hugonotes. Los hugonotes habían conseguido, poco antes de estos hechos, la firma del Edicto de Saint-Germain, que les concedía un amplio margen de actuación. Y lo que no podemos olvidar en ningún momento es la figura de Calvino. Calvino estaba ya muerto en aquel momento, pero como dijimos en la conferencia del jueves pasado, estaba en el trasfondo de Teodoro de Bes, el gran líder religioso de los hugonotes, y de todos los predicadores que había allí. Calvino no se contentaba con que en Francia se, aceptase que los hugonotes tuviesen una cierta libertad de culto. En el fondo, lo que Calvino y sus más próximos colaboradores pretendían es que al final Francia fuese también una monarquía teocrática, lo mismo que él había conseguido en París, en Ginebra. Bueno, las responsabilidades y el papel de Catalina de Médicis, evidentemente que Catalina de Médicis tuvo una gran responsabilidad en todo esto, no hay que negarlo, pero hay que recordar también que las razones de fondo de Catalina y su norma constante para una gran obra de gobierno se había inspirado en los principios de equilibrio y conciliación. Catalina, durante todo el tiempo de su acción política, de su gobierno, que duró casi 30 años, buscó, en esos 30 años de guerras de religión, buscó siempre la conciliación. Y todas las paces que se firmaron y los altos el fuego, etcétera, fueron inducidos por Catalina. Y si Catalina fue realmente responsable principal de la matanza, esa habría sido la única vez en su vida que recurrió a medidas violentas. Bien, el último argumento es que no es creíble que la perfecta organización que mostraron los ejecutores de la matanza se pudiese preparar en unas pocas horas. Y todo apunta a que había desde días anteriores, quizás semanas, una organización detallada de lo que ocurrió, y está claro, de eso no caben dudas, que Catalina, que estuvo fuera de París en los días previos, no pudo ni tenía capacidad de organizar todo eso. Eran los Guisa, conductores y líderes del pueblo católico de París, los que tenían esa capacidad. Catalina, probablemente contrariada, aceptó el proyecto como algo inevitable, pero no fue su organización, su organizadora. Y a la postre,
Podríamos decir que la matanza de San Bartolomé fue el producto de dos grandes errores. El primero, el atentado fallido contra Coligny. Se puede pensar, no con certeza, que si el asesinato que se había proyectado de Coligny el día 22 hubiese tenido éxito, probablemente, una vez eliminado el líder máximo de los hugonotes, aquello se hubiese podido controlar sin esa matanza. Y el segundo gran error es la interpretación del entonces matadlos a todos, que parece que exclamó el rey Carlos IX en la noche del 23 o la tarde del 23, poco antes de la matanza. Es muy dudoso que Catalina aceptase una matanza general, aunque después de los hechos tuvo que apechar con las consecuencias y la culpa principal. Bien, voy a dejarlo aquí. Únicamente diré que, como ya lo he dicho al principio, una de las consecuencias de esta matanza fue que a la postre y en 1593 Enrique IV o Enrique de Navarra se convirtiese en Enrique IV Borbón, el primer rey Borbón de Francia. Balzac también se ocupó, como muchos escritores, de estos hechos, y en uno de los escritos, muy breve por cierto, que dedica en los años 1830 a la matanza de San Bartolomé, pone en escena a dos personas ya en esa época que están recordando la historia de Francia, y uno de ellos dice: la matanza de San Bartolomé fue en cierto modo el preludio de la Revolución Francesa de 1789. El pueblo de París anunciaba ya una crisis social profunda que seguiría alarmándose y profundizándose 2 siglos más y acabaría con el estallido tremendo de la Revolución. Eso decía Balzac, era su opinión. Bien, yo para terminar solo quiero añadir, perdón, ya termino. Ya solo quiero añadir una cosa. Catalina de Médicis, que cometió, como todo el mundo, muchos errores en su vida, este es el mayor error que cometió. Las circunstancias, como ya he dicho antes, le fueron adversas. Probablemente si se hubiesen sucedido los hechos de otra manera no hubiese ocurrido todo este desastre. Pero hay un dato que no he resaltado hasta ahora y que sí quiero poner de manifiesto antes de acabar. Catalina de Médicis, que no siendo de origen noble ni aristocrático, se convirtió en una persona con un sentido extraordinario de la soberanía, hasta el punto de que todo el mundo la respetaba como tal, incluido la alta nobleza francesa. Catalina tuvo un gran sentido de su propia persona y sobre todo de los derechos y la valía de sus hijos Valois. Defendió por encima de todo los derechos de la dinastía Valois, pero se equivocó en una gran cosa. Catalina durante toda su vida estuvo muy alejada del pueblo. No se enteró de que las cosas habían cambiado o estaban cambiando en Francia. Lo mismo les ocurrió luego a los Borbones cuando la Revolución Francesa. No quisieron o no pudieron, no fueron capaces de entender que las cosas estaban cambiando. Y ese alejamiento del pueblo es lo que le llevó, en cierto modo, a cometer esos errores y no ser capaz de frenar a los Guisa, que sí tenían ese favor completo de la ciudadanía de París, que son los que incendiaron las calles y lo organizaron todo. Muchas gracias por su paciencia, y si tenía interés en decir más cosas, pero el tiempo se ha acabado. Así que si tenéis alguna pregunta que pueden... Supongo que os han quedado más de una duda, ¿no?
quedado todo muy claro. ¿Ha quedado todo muy claro? Pues sobre todo para los que no se están hablando de días. No, que hay por lo menos alguien... Hola. Hola. Bueno, está muy clara la conferencia, pero a mí me queda un poco una pequeña duda, porque aunque lo has explicado muy bien, que hay distintos trasfondos, tanto... sí, ahora sí se oye mejor, te perdonar. Tanto religiosos como políticos, pero yo creo que el principal motivo de todo esto era un trasfondo religioso, una lucha religiosa entre el catolicismo y el calvinismo. Y cuando haces mención de la noche de los asesinatos, hablas de el pueblo de París hace esto, pero quizá habría que puntualizar que era el pueblo católico de París, ¿no? Es que París era todo católico. Pero creo que sería interesante puntualizarlo, no hablar del pueblo en general, sino para reafirmar de alguna forma que efectivamente había un componente religioso importante. Sí, yo me alegro de tu pregunta porque me da pie a decir algo también importante que no he conseguido, vamos, que como siempre ocurre en este tipo de conferencias, el tiempo es limitado y no se puede decir todo, pero aprovecho para decir dos cosas. Primero, París y todo su entorno era un virreinato de los Guisa. Es decir, en París se hacía lo que los Guisa dijesen. El rey tenía una autoridad muy mermada. Y los Guisa eran desde siempre católicos a ultranza, papistas. Entonces, desde ese punto de vista, la llegada de 10.000 hugonotes armados a la boda de Margot y Enrique de Navarra, hugonote, pues ya tenía a todo el mundo en ascuas. Además, los predicadores y los curas católicos estaban calentando todavía más los ánimos. Y además, los Guisa se encargaron de transmitirle al pueblo: el rey Carlos IX, el rey, ha dicho que los matemos a todos. Y evidentemente eran todos los de la lista que le habían presentado al rey, no a todos los hugonotes. Pero hicieron un uso, digamos, torticero de esa frase del rey. Aparte de que los Guisa, ya digo, que tenían unas ganas, todo París tenía muchas ganas a los hugonotes por el asedio que le habían hecho 2 años antes. Entonces, digamos que estaba calentito, pero que hay un trasfondo religioso, por supuesto, pero es que estaban en el centro católico de Francia. París era en absoluto, en toda su totalidad. Pero hasta tal punto, la noche de San Bartolomé y los días siguientes se desbordó el tema, que aquello era una anarquía total que no había manera de controlarlo, porque el rey, cuando el día 24 por la tarde sale del Palacio del Louvre y ve la matanza que hay allí, cadáveres por todas partes, se espanta de tal manera que manda que todos sus soldados vayan a París a poner orden. Y resulta que no hay quien ponga orden ya allí. Aquello se ha disparado de tal manera que está totalmente fuera de onda. Ya no hay quien lo controle. Y no solamente matan a los hugonotes, sino que se produce aquello de a río revuelto ganancia de pescadores, sino que había muchos católicos, tampoco tantos, unos cuantos católicos ricos, que se habían hecho ricos, comerciantes, etcétera, cuyas casas fueron también asaltadas. No mataban a los propietarios, pero desde luego saqueaban sus casas totalmente. Así que efectivamente había un trasfondo religioso total. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Isabel. Muchas gracias por contar este proceso histórico que es tan pesado por la cantidad de fechas y de nombres. Pero yo no he visto en ningún momento que se hablara de un tema económico. Y yo creo que en ese momento Francia, el pueblo de Francia, no debía de vivir muy bien. Y eso debió de ayudar a que por parte de los sacerdotes y de los religiosos hugonotes enfrentaran a una parte de la población contra otra.
¿Se sabe algo de eso? Sí. O sea, yo me alegro también de tu pregunta, porque como digo, es que no se pueden decir todas las cosas. Efectivamente hay un trasfondo económico en todo eso. Ya he dicho que Catalina no había tenido la capacidad de acercarse al pueblo. Es decir, Catalina tenía tal, digamos, conocimiento, no conocimiento, sino que se sentía tan soberana, que prácticamente no tenía contacto con el pueblo. Entonces eso la alejaba mucho de la realidad. Catalina se entendía con los nobles, con los duques, los no sé qué, pero del pueblo ni pum. Pero aparte de eso, sí hay otro hecho importante, y es que, y es un hecho que los historiadores no han insistido suficientemente de eso. He dicho antes que los hugonotes se habían extendido fundamentalmente en toda la costa oeste atlántica y todo el sur de Francia. Bueno, pues eso coincide, salvo la excepción de Lyon, podríamos decir, coincide con las zonas más ricas de Francia. Es decir, que el calvinismo, los hugonotes, habían tenido fundamentalmente éxito en toda esa zona, y lo habían tenido fundamentalmente entre dos clases sociales. Primero, entre la nobleza secundaria, no la alta nobleza. La alta nobleza se repartía en todos los cargos, este para ti, este para mí y tal, pero la nobleza secundaria no chupaba, no tenían opciones. Y esos estuvieron en gran parte favorables a convertirse al calvinismo como protesta por su situación. Y luego, los burgueses, los comerciantes, los que hacían funcionar la economía, también estaban en gran parte cercanos al calvinismo, a los hugonotes. De manera que sí hay un elemento económico ahí, porque entre los hugonotes estaba la clase económica más poderosa de Francia. Entonces, a tu pregunta de si no hay, sí, claro que hay una componente económica en todo eso, que es un fenómeno que, como he dicho ya antes, y Balzac lo recuerda, es el mismo que se va a producir en la Revolución Francesa. Hemos llegado a un momento en que la riqueza está repartida en unos pocos y aquí la mayoría no hacemos más que trabajar como tontos y pasar hambre. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte lo interesantísima de la conferencia. Quería saber si sustancialmente había algunas características peculiares entre los hugonotes, los calvinistas y los luteranos con respecto a los españoles. ¿Si había alguna? Algunas características singulares, entre ellos eran distintas las ideas con respecto al Imperio Español. Bueno, el Imperio Español ellos lo veían como la sede, junto con el papado, del catolicismo de Trento. Es decir, en realidad, ya dije en la conferencia anterior que Catalina, en cierto modo, es la que recibe las consecuencias de un encuentro o de un encontronazo sin remedio entre dos fanatismos, el fanatismo protestante o reformista y el fanatismo del Concilio de Trento. En ese sentido, pues a mí se me ocurre decir también otra cosa, y es que Catalina recibe, al final de su vida y durante toda la historia de Francia hasta hace poco, Catalina no solamente fue criticado por los hugonotes, fue muy criticado también por los católicos, porque los católicos la hacían culpable y responsable de todos los edictos, el edicto de Saint-Germain, la conferencia de Poissy, etcétera, etcétera, todos los intentos que Catalina había hecho para conciliar a hugonotes y católicos, los católicos se los rebozaban por las narices. Eres una traidora. Le has permitido a los hugonotes que puedan practicar su religión y que se engrandezcan cada vez más. Es decir, hay un elemento, digamos, de enfrentamiento religioso muy importante. Y si recordáis,
a Erasmo de Rotterdam le ocurre un poco lo mismo. Es decir, Erasmo de Rotterdam, 30 o 40 años antes de todo esto, ocurre que los católicos quieren ponerle de su parte, los luteranos lo quieren poner de la suya, y al final Erasmo, que quiere mantener una postura equidistante entre los dos y conciliar las dos posturas, llegar a la posición de decir, ya, que no se empeñen ustedes en que por un quítame y esas pajas, estamos en bandos distintos, ¿no? Si lo que estamos discutiendo son pequeñas tonterías, pónganse ustedes de acuerdo. Y por eso, como Erasmo no se declina, no se inclina ni por los católicos romanos ni por los luteranos, pues al final es criticado por las dos partes, le dan por los dos lados. Al final podríamos decir, esto no es ni más ni menos que la consecuencia de esa famosa frase evangélica, o algunos dicen, no sé si es de Cristo o de algún evangelista, de quien no está conmigo está contra mí. Y que al final, tanto unos como otros, el que tengo la verdad suprema soy yo, y los otros herejes, cuando en realidad la posición, podríamos decir, de Erasmo de Rotterdam, lo mismo que de Catalina de Médicis, es decir, no estoy contigo, pero tampoco estoy contra ti. Es justamente el reverso de esa frase. Muy bien, pues ahora sí. Bueno, muchas gracias por haber aguantado todo esto.